Bueno, vamos a tratar de compartir las enseñanzas de Perón y de Evita contenidas en el nivel medio del plan de la Escuela Superior Peronista, nivel medio que consideramos nosotros en este plan de 3 niveles que hemos considerado, teniendo como primer nivel el libro Temas de Doctrina, que apareció en 1955 con una serie de, mejor, no una serie, sino el programa completo de la Escuela Superior Peronista de las 9 materias, pero muy sintetizada, de manera que puede considerarse como una introducción al pensamiento de Perón y de Evita desde cada una de las materias. El nivel medio que estamos desarrollando ahora o que desarrollamos durante todo el año, desde marzo hasta hoy, y vamos a seguir en noviembre con la anteúltima materia, que es técnica del adoctrinamiento, técnica para transmitir la doctrina, y en noviembre vamos a ver la última materia, que son las realizaciones del peronismo. En agosto y septiembre estuvimos viendo organización, y para Perón la organización, en el tema de organización vimos una introducción general al tema, lo que Perón llama la orgánica pura, que son el análisis pelado, diríamos, de cada uno de los elementos de la organización, pelado en el sentido de que no son aplicados eh, a la realidad, a alguna realidad. Y, y cuando terminemos el encuentro de hoy, que vamos a hablar sobre la racionalización de la organización, vamos a ver someramente lo que Perón llama la orgánica aplicada, o sea, estos elementos, diríamos, de la organización aplicados a la realidad, cosa que vamos a ver a partir del primer encuentro. El tema de la racionalización de la organización no está desarrollado en el nivel medio de la Escuela Superior Peronista, el nivel medio está contenido en los apuntes que aparecieron, los apuntes de cada una de las materias de la Escuela Superior Peronista, que aparecieron en el año 1954. Y en apuntes de organización peronista no aparece el tema, mejor dicho, aparece el tema de racionalización, pero no como coordinación, por ejemplo, expresado en un capítulo específico. Y lo que yo hice cuando traté de hacer una recopilación del primer nivel, el nivel medio y el nivel superior de organización en el libro que ustedes pueden encontrar en Fabro, que se llama Organización Peronista Recopilación. Yo hice un trabajo como para recopilar, llamémosle así, lo que encontré sobre racionalización, sobre siempre referido al pensamiento de Perón, ¿no? Y traté de hacer lo que los primeros peronistas hicieron sobre cada uno de los otros elementos de la organización, o sea, la estructuración, la conducción, la planificación, etcétera, etcétera. Porque Perón lo menciona
menciona la racionalización como un elemento importante de la organización, como vamos a ver enseguida. Y lo primero que traté de hacer es poner los textos más claros que encontré referidos a Perón. No hay nada de uno acá, sino simplemente el ordenamiento. La tarea de uno ha sido el ordenamiento. Todos los textos son absolutamente de Perón. Y Perón nos dice lo siguiente sobre la racionalización. Tema que yo, la verdad, no había escuchado en mi vida. Pero sí, Perón le da particular importancia. La racionalización, en mi concepto, dice el general, es el ajuste de detalle. Es el ajuste de los tornillos que fijan el cuerpo orgánico de cualquier organización. Siempre me pareció particularmente claro el tema que dice Perón, ¿no? Esa capacidad que tenía él de hacer sencillos los temas complejos, ¿no? Como es de la racionalización. Ajustar los tornillos. ¿De quién? De la organización. Y vamos a ver qué significa esto. Racionalizar es ajustar los tornillos de detalle de un mecanismo u organización con el fin de que sirva para aquello que se lo proyectó. Nos explica un poco mejor. ¿Para qué es la racionalización? Para ajustar los detalles, los tornillos de detalle de un mecanismo que es la organización en sí con todos sus elementos, de manera que sirva para aquello que se lo proyectó, o sea, para realizar lo que nos propusimos con la planificación, que es la primera tarea que debería hacer toda organización. Para racionalizar es necesario montar la organización. Claro, si no hay organización, no se puede racionalizarla, porque la racionalización es para la organización. Para racionalizar y ajustar cualquier detalle orgánico se necesita una organización, el mismo concepto. Y después nos dice, la organización es lo básico. La racionalización es la consecuencia de la organización. Racionalizar es apretar el detalle, apretar los tornillos de la organización. En consecuencia, para hacer racionalización hay que tener primero una organización. Nadie puede racionalizar lo inorgánico. Este concepto de Perón, de que nadie puede conducir ni racionalizar lo inorgánico, o sea, lo desorganizado. No puede vivir un cuerpo donde las manos estén en un lado, los pies en otro, el corazón en otro. Lo desorganizado no puede vivir. Tampoco se puede racionalizar, no se puede mejorar. Lo grande es la organización, el detalle es la racionalización que se obtiene creando secciones que se encarguen de vigilar la organización. Ya no está dando más detalles. ¿Cómo se consigue la racionalización? Creando secciones. Él está hablando del gobierno nacional que él dirigía. Al aconsejar la organización, ya de por sí se está realizando una racionalización real y permanente. Para racionalizar, lo primero que hay que tener es una organización
porque no se racionalizan las funciones, sino las organizaciones. Qué precisión que tenía este hombre, cómo entendía. Claro, estuvo enseñando tantos años en el colegio militar y cuando uno tiene que enseñar, tiene que precisar los términos. Y Perón tenía una precisión fenomenal respecto a la significación de cada uno de los términos, ¿no? Para racionalizar, lo primero que hay que tener es una organización, claro, porque la racionalización es para mejorar las organizaciones. Si no hay organización, no tenés con qué racionalizar, porque no se racionalizan las funciones que existen dentro de una organización, sino las organizaciones. En efecto, para poder martillar bien, lo primero que hay que tener es un martillo. Si el martillo, es decir, el órgano o instrumento, no anda bien, hay que componerlo, ajustarlo, racionalizarlo, para que desempeñe adecuadamente la función para lo cual está destinado. Qué claridad de concepto que tenía este hombre. Yo creo humildemente que Perón ha sido uno de los intelectuales más prominentes que hemos tenido. Lo que pasa es que, desgraciadamente, no lo hemos estudiado en absoluta profundidad como deberíamos hacerlo en la universidad, o en la universidad que debería, no solo en la Escuela Superior Peronista que deberíamos tener a nivel nacional, sino que deberíamos tener, como él nos propuso en Conducción Política, una universidad en la que todos estos conceptos lo desarrollemos con absoluta profundidad. Y vamos a ver lo que yo encontré sobre racionalización en sus distintos aspectos para ponerlo a la consideración de todos los compañeros. Porque para Perón era importante, y todos estos textos que ustedes que hemos compartido y que seguiremos compartiendo, estaban en el pensamiento de Perón y en los distintos temas de las distintas materias de la Escuela Superior Peronista, pero no estaban organizados, diríamos, como para facilitar su comprensión. Y vamos a ver la definición de racionalización. En la historia, los autores occidentales, esto es lo saqué de apuntes de Organización Peronista. Los autores occidentales, especialmente alemanes y franceses, han sido los primeros que procuraron llegar a la sistematización de nuestra ciencia de la organización, habiendo introducido en su léxico el vocablo racionalización ya universalmente aceptado. En el diccionario tiene dos acepciones. Perón las usa a las dos. Y vamos a ver cuáles son esas dos acepciones que tiene la racionalización. Esto lo saqué del diccionario, esta definición de racionalización. Lo racional o intelectual solo no alcanza, en el concepto de Perón. Razón es la facultad humana de pensar o discurrir sobre toda la realidad. Racional es lo perteneciente o conforme a o dotado de razón. Y racionalización, en su primera acepción, es la reducción de algo a normas o conceptos racionales. Perón lo dice así. O sea, yo encontré que lo racional, mejor dicho, en la definición de racionalización, encontré que lo racional o intelectual tiene dos acepciones. Una,
la racionalización es la reducción de algo a normas o conceptos racionales. Y Perón dice, los principios y la experiencia. Lo que aquí se puede enseñar, hablando de la escuela superior peronista, es lo que conforma toda la teoría de la conducción, que es simple. Lo primero que se necesita es conocer la parte inerte del arte. La parte inerte del arte es lo que el hombre o la mujer pueden recoger de su inteligencia y reflexión, y de lo que la historia presenta como ejemplo. Vale decir, hay una teoría que se conoce, que es conocida, que se puede enunciar con una serie de principios que nacen de la racionalización de los hechos mismos. Es un estudio filosófico de los hechos que cristalizan reglas que en la mayor parte de los casos han dado buen resultado y han sido aparentes para la conducción. A eso llamamos principios. O sea que los principios surgen de una racionalización de los hechos mismos que cristalizan después en reglas. En la historia hay un sinnúmero de ejemplos que en tales circunstancias, mediante tales causas, redujeron tales efectos. A eso le da al hombre, a la mujer, la experiencia, experiencia que no puede esperar de su propia persona, porque la experiencia de la conducción llega tarde y cuesta muy caro, puesto que cuando uno la aprende ya no le sirve para nada. Deberíamos, claro, aprenderla de chico, de joven, para poderla aplicar toda la vida, aprenderla en la CEN, como lamentablemente me ocurrió por lo menos a mí, aprenderlo una vez jubilado sirve para poco, diríamos, por lo menos sirve para transmitirlo a los demás. Pero lo anterior, la racionalización sola no alcanza. O sea, esta racionalización de la que habla Perón, según su concepto, o sea, esta racionalización de la que surgen los principios, o sea, razonar sobre los hechos mismos, de la cual surgen los principios, para Perón no alcanza. Vamos a ver qué nos dice. La capacitación intelectual y escuela activa. Es indudable, señores, que esta escuela, hablando siempre de la escuela superior peronista, no puede ser una escuela teórica, no puede ser una tribuna de exposición pasiva de muchas ideas que ya conocemos. Es necesario que en esta escuela se cumplan dos funciones. Que se haga un sector de erudición para capacitar intelectualmente en el conocimiento de nuestra doctrina y de nuestra manera de pensar, pero también es necesario, o sea, racionalizar, razonar, racionalizar, pero también es necesario que haya otro sector de escuela activa, sobre la cual siempre Perón insistió, para formar hombres y mujeres capacitados para la función, para lo que tenemos que hacer. Vale decir que esta erudición será la base que le daremos al criterio de cada uno de los peronistas, criterio sobre el cual insiste Perón en Conducción Política, entendiendo por tal la capacidad de solucionarlo, de analizar un problema, solucionarlo, presentar un plan de acción y realizarlo, para que con ese criterio evolucionado, informado e ilustrado, pueda tomar buenas medidas y realizarlas bien en todas las ocasiones. Si nosotros conseguimos formar conductores mediante la enseñanza racionalizada de nuestra doctrina, que es lo que humildemente pretendemos continuar, de nuestra teoría y de nuestras formas de ejecución, habremos cumplido bien con nuestra misión, hablando de la Escuela Superior Peronista. Pero si formamos solamente hombres y mujeres capaces de decir,
o sea, capaces de racionalizar solamente, no habremos cumplido sino la mitad. Tenemos que formar hombres y mujeres capaces de decir y hombres y mujeres capaces de hacer. Y en este caso se trata de formar en lo posible el mayor número de hombres y mujeres capaces de hacer, porque en este país hasta ahora, hasta 1951 por lo menos, no hemos formado más que hombres y mujeres capaces de decir. Y hoy no formamos ni capaces de decir ni capaces de hacer, porque no tenemos escuela como deberíamos tener y proponemos recrear la escuela superior peronista en todos los ámbitos de militancia. Deberíamos estudiar todos estos temas, deberíamos tener libros para poder tener un profesor permanente al cual acudir en forma permanente para poder racionalizar y razonar sobre todas estas cosas. Racionalización, pensar a toda la organización para la mejora continua y el más alto rendimiento. La segunda acepción de racionalización en el diccionario es organización de la producción o del trabajo de manera que aumenten los rendimientos o se reduzcan los costos con el mismo esfuerzo. O sea, eficacia, que vamos a analizar más adelante, y eficiencia. Eficacia es que las cosas se hagan de acuerdo a lo planeado. Y eficiencia, que se haga con el menor costo posible. Y vamos a ver con temas, en este caso de apunte de organización peronista. Racionalización significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales, dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos, lo que dice Perón, ajustando los tornillos, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento. O sea, que se hagan las cosas lo mejor posible desde ya. Y cuando no salen lo mejor posible, hay que racionalizar, hay que ajustar los tornillos. Y vista desde la ejecución. Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, es natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el resorte de la acción. En la racionalización, analizando los factores estáticos y dinámicos, ajustándolos a una normalización orgánico-funcional con miras a obtener eficacia, economía o eficiencia y simplicidad. En apuntes de organización peronista, pero separados. Y que yo traté de juntar como para, en un solo capítulo, poner los temas referidos a la racionalización. Vamos a ver la racionalización vista desde la coordinación. La racionalización es la última etapa de la organización indispensable para que puedan lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la racionalización, la eficacia, la economía o eficiencia, la simplicidad y la perfección. La organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Perón pone siempre también el ejemplo de un coche, por ejemplo, o de cualquier instrumento mecánico que tiene tornillos que hay que ajustar y que habitualmente por el uso se desajustan.
Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llegar a detenerse, claro. La simplificación de las estructuras y de las funciones exige justamente llevar al máximo la coordinación estructural y funcional, por cuanto si las funciones concurrentes no hacen el cumplimiento de la finalidad, no están correlacionadas, el organismo sufre la influencia de las superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Los organismos muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los objetivos y por lo tanto no cumplen adecuadamente con la finalidad. La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia y la eficacia y la simplificación, que es con la perfección lograr una organización efectiva de la mejor, o como le dicen ahora, del más alto rendimiento. Es imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres y mujeres de distintas actividades piensen de distinta manera para haber recibido una cultura distinta y falta de coordinación. Esto, por supuesto, lo sacamos de Perón y de apuntes de organización Perón. Y como la racionalización tiene en cuenta estos dos factores, la eficacia y la eficiencia, vamos a ver qué significa cada una de ellas y vamos a ver primero su definición en el diccionario desde ya y después su corroboración en textos de Perón de distintos lugares. La eficacia es la capacidad de lograr los objetivos y metas programados, lograr los objetivos y metas programados con los recursos disponibles y en un tiempo predeterminado, no de cualquier manera, sino cumplir lo que nos propusimos con los recursos que había, o sea, que habíamos planificado para esa tarea o para ese objetivo y en un tiempo predeterminado, porque si no se dan estas cosas, no se da la eficacia, o sea, hacer las cosas bien. Porque si no lo hacemos con los recursos disponibles y necesitamos más recursos de los que habíamos planificado, ya no es económico. Y si no lo hacemos en el tiempo predeterminado, sucede exactamente lo mismo. O sea, se gasta más de lo debido. Vamos a ver lo que nos dicen hablando de la eficacia en las organizaciones individualistas, sacado también de apuntes de organización peronista. En general, los sistemas individualistas, o sea, liberales, neoliberales y ahora libertarios, aprecian fundamentalmente el grado de eficacia mecánica o técnica de las organizaciones, sin tener en cuenta el factor humano. Claro, si lo sabremos los argentinos del 2025. Este factor se considera exclusivamente un medio al servicio del capital. Claro. Y el ser humano que reviente. En síntesis, la organización en los sistemas individualistas, liberales o neoliberales, coloca al hombre y la mujer al servicio de los intereses de sectores. Sí lo sabremos. Para robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, claro. Sus tipos de organización son de contextura materialista
racional y exclusivamente técnica, con abstención total de parte del Estado en su auspicio o regulación. Qué importante hubiera sido estudiar todas estas cosas por todos los militantes y dirigentes peronistas y transmitirlo al conjunto del pueblo, como para no votar en lo que hoy estamos sufriendo. El individualismo liberal o neoliberal o libertario, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Perón, 1 de diciembre de 1952, cuando expuso el segundo plan quinquenal. Si lo hubiéramos enseñado antes. Vamos a ver qué nos dicen del corazón de la eficacia peronista. En este orden de ideas aparece como base indispensable para la real eficacia de lo que se ha organizado, o sea, realizar realmente lo que planificamos, un integrante espiritual ineludible. Una mención oportuna de nuestro líder esclarecerá estos extremos. Lo único que vence al tiempo son las organizaciones, pero las organizaciones imbuidas por la mística de un ideal superior a la vida misma de los hombres y mujeres que lo alientan. Esto es de Perón, del discurso ante la Asamblea Legislativa del año 52. Y es un texto que a mí siempre me llamó la atención, de que una organización vale en tanto y en cuanto sus integrantes estén imbuidos por una mística superior o por un ideal superior a la vida misma de los hombres y mujeres que la componen, diríamos. O sea, que una organización para beneficio exclusivo propio no tiene sentido, según Perón. O sea, toda organización es para beneficio común. O sea, para algo superior a cada uno de los hombres y mujeres que conforman esa organización o que alientan esa organización. Este es el componente vertical que define y caracteriza a la organización peronista. O sea, la solidaridad. No organizaciones caducas al servicio de los intereses mezquinos, foráneos o del privilegio, sino las organizaciones ensambladas con objetivos superiores, de bien común, de solidaridad, de realización personal, aptos para asegurar su permanencia y capaces de perpetuar al hombre y la mujer en el tiempo a través de sus obras y de sus realizaciones. O como dice la definición de comunidad organizada, donde cada hombre puede realizarse a sí mismo y contribuir a la realización del conjunto. O como dice la definición de doctrina peronista, trabajar todos y todas para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, dicho de otra manera. Vamos a ver ahora la eficacia en los principios, en las finalidades secundarias y las etapas de la organización peronista. Vamos a ver relacionada con la perfectibilidad, que es uno de los cuatro principios de toda organización. Como todo organizador, debe saber combinar el tiempo y el espacio fundamentalmente en su evolución. Se puede alcanzar un perfecto equilibrio en cuanto al mantenimiento de los esquemas originarios de una estructura, sin alterar su finalidad y perfeccionando dichas estructuras hasta que alcancen el más alto grado de eficacia y el mayor rendimiento. La perfectibilidad para lograr la mayor eficacia y el mayor rendimiento. Vamos a ver su relación con la simplicidad. El segundo principio es la simplicidad.
Las organizaciones han de ser simples para ser eficaces, su relación con la eficacia. Las concepciones han de ser claras para ser realizables. Las finalidades secundarias, o sea, vimos las finalidades secundarias o propias de la organización, de toda organización en sí, que va de la inoperancia. Toda organización pretende ir de la inoperancia a la eficacia. La organización como instrumento ordenador facilitará que las acciones humanas evolucionen de la inoperancia a la mayor eficacia. O sea, capacidad de lograr los objetivos y metas que nos proponemos. Y referida a la racionalización, o sea, en las etapas de la racionalización, significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustando los tornillos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia, y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos. Repetimos seguramente términos, pero acá estamos viendo la eficacia en sus distintos aspectos. La eficacia y la ejecución. Si caminar no es conducir los movimientos, sino poner las piernas en acción, y si conducir no es concebir la marcha, sino realizarla, terminamos afirmando que lo único fundamental es ejecutar. Claro, porque si no hacemos las cosas, todo es cháchara, como para algunos. Vale decir que lo esencial es cumplir los objetivos, o sea, tener eficacia, realizar lo concebido. ¿Pero cómo? Nos dicen en Apuntes de Organización Peronista. La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios, o sea, objetividad, tener una finalidad, la simplicidad, la estabilidad, o sea, no cambiar todos los días, y la perfectibilidad de la ejecución, en cualquiera de las formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la acción, o sea, eficacia, el máximo rendimiento, o sea, eficacia, con el mayor aprovechamiento de los recursos, espacio, tiempo y personal, o sea, la eficiencia. Muy bien explicados los dos conceptos, de eficacia y eficiencia, en cualquiera de las formas vistas, con el empleo de los métodos que más convengan. Se logra el máximo rendimiento de la acción, o sea, eficacia, con el mayor aprovechamiento de los recursos, espacio, tiempo y personal. O sea, con eficiencia, economía o eficiencia. Hablando de las acciones inmediatas, Perón en conducción política. Si esa acción rápida, eficaz, donde se aplican los principios y se aprovecha la experiencia, pero no pensando ni en el principio ni en la experiencia, porque si uno analiza ambas cosas, llega tarde y el fenómeno se ha producido en contra de todo cuanto uno había previsto. Esto Perón nos dice hablando del tema de los principios de la conducción política, que según él lo tenemos que tener tan internalizados que nos salgan espontáneamente ante un problema que tengamos en la realización de cualquier cosa. Porque si nos ponemos a pensar qué deberíamos hacer en esta situación, o sea, con el ejemplo de un general que estaba en una batalla y pensando qué principio tenía que aplicar, y el enemigo se le venía encima y el otro principio, y el enemigo
hasta que tiró todo el análisis al diablo y hizo lo que la intuición le indicaba de acuerdo a lo que había aprendido y ganó la batalla. Un poco a esto se refiere. Es decir, que son acciones inmediatas que deben producir reacciones también inmediatas, donde la inteligencia interviene solo en parte. Hay una fuerza de distinto orden de percepción que los hombres y mujeres tienen o no tienen y que los capacita o no para tomar por reacción inmediata, o sea, por intuición, lo que el racionalismo tardaría mucho tiempo para producir. Hablando, cuando Perón explica el tema del método racional y del método intuitivo. Dice que si tenemos tiempo, siempre tenemos que aplicar el método racional, pero no dejar de lado el intuitivo, porque cuando el tiempo apremia hay que utilizarlo siempre. Formar el criterio para las resoluciones rápidas. Combinando el estudio activo de esos ejemplos que la experiencia y la realidad presentan como concretos al análisis, mediante los principios que la inteligencia ha aislado, quizá de los propios hechos, uno puede conformar una gimnasia intelectual que le va formando el criterio necesario para la interpretación rápida y eficaz de los hechos y las medidas que en consecuencia puede tomar. Siempre hablando de conducción política. Se estudian todos esos ejemplos en la historia de la conducción política, hablando de dónde salen los principios. Se estudian todos esos ejemplos de la historia de la conducción política, no para aprenderlos por si se repiten, porque en la historia no se repiten dos veces nada. El mismo caso en igual forma. No se estudian para aprenderlos, se estudian como una gimnasia para ser más sabios en todas las ocasiones. Esto lo explica Perón en Conducción Política. Y eso realizado en forma activa, no en forma de conferencia o en forma, diremos, de lección. No, no. Hay que trabajarlo, hay que hacer trabajar el criterio propio en cada caso, al que Perón le da extraordinaria importancia, porque es el criterio el que va a servir en los casos y no el ejemplo ni el principio. El criterio. Eficacia y adoctrinamiento. Nosotros tenemos ya el continente, hablando del movimiento nacional peronista, y tenemos gran parte del contenido. ¿Por qué? Porque el continente ha cristalizado la organización integral de los elementos de la conducción. Este acto de la creación de la Escuela Superior Peronista, como así también de los ateneos, de las unidades básicas, como también los elementos culturales que ya están dentro del partido, todo eso ya no está trabajando sobre el continente, sino que está trabajando sobre el contenido. O sea, el continente, el movimiento, las unidades básicas, el partido, etc. Y el contenido somos nosotros los integrantes de cada uno de esos elementos. Y esto tenemos que llevarlo hasta las últimas células partidarias, hablando del adoctrinamiento, de transmitir nuestra doctrina, educando al último hombre o mujer que obedezca a nuestra doctrina y que vaya en nuestra conducción. Cuando lo hayamos obtenido, podremos decir, ahora tenemos los elementos básicos de la conducción. Claro, claro. Y ahí la necesidad imperiosa de que volvamos a tener a nivel nacional una escuela de formación política y doctrinaria como fue la Escuela Superior Peronista. Repito este concepto de Perón que hoy está absolutamente olvidado. El movimiento, las unidades básicas, los ateneos, todo el andamiaje, diríamos, de lo que hoy es el peronismo, debería estar al servicio de que todos los peronistas tengan una idea clara
de lo que queremos y de lo que deberíamos hacer. Y esto tenemos que llevarlo hasta la última célula partidaria. Este adoctrinamiento, esta formación, esta transmisión de nuestro proyecto político, educando al último hombre o mujer que obedezca a nuestra doctrina y que vaya en nuestra conducción, que haga lo que proponemos desde ya, libre y voluntariamente, por persuasión. Cuando la hayamos obtenido, recién podemos decir, ahora tenemos los elementos básicos para conducir, para dirigir, para gobernar, para lo que querramos. Si no, como nos pasa hoy, estamos a los tumbos, teniendo que soportar a estos cipayos y vendepatrias. El peronismo predica con el ejemplo. En otras palabras, se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas, se perfectibiliza al máximo y sobre eso se cristaliza una verdadera doctrina. Ese sistema que nosotros hemos seguido para hacer la doctrina peronista. Yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Siempre Perón hizo eso. La definición de doctrina peronista es del año 1952, la que tenemos hoy. Es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal de diciembre de 1952, cuando ya había realizado la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, la justicia mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Nuestra doctrina peronista, yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros no hablamos, que nosotros hacemos, y después presentamos el hecho y decimos, esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Deberíamos predicar hoy también con el ejemplo. Entonces, lo que vimos hasta ahora es la eficacia, realizar las cosas bien. Vamos a ver lo que es la eficiencia, que es el otro elemento integrador de la racionalización según Perón. La eficiencia es la capacidad para lograr un fin que es para lo cual existe cualquier organización. Una organización que no tiene finalidad no es organizada, es un rejunte. Capacidad para lograr la eficiencia, entonces, capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles con el mínimo de costos y óptima utilización de los recursos. Y vamos a ver entonces cómo Perón también apoyaba esta idea. Nosotros, mal o bien, durante estos 4 años hemos mantenido un grado de estabilidad y dentro de ella un cierto grado de perfectibilidad. Hemos cambiado los sistemas, pero despacito, de a poco. Es cierto que también a veces nos peleamos, pero la sangre no llega al río, porque tenía doctrina, y doctrina compartida por militantes y dirigentes. O sea, había organización. Son discusiones pequeñas, camandulerías de algunos caudillos que todavía quedan. Hoy son casi todos. Eso obedece más que a defecto de nuestra organización, a defecto de los hombres y mujeres. Todos los problemas tienen solución, pero no todos los hombres y mujeres tienen solución. Alguna vez llega alguien con un problema y me lo entregan. Yo suelo decirle, muy bien, el problema yo lo resuelvo, pero ¿usted qué quiere? Porque quién sabe si a usted lo puedo resolver.
Qué grande este hombre. Claro. ¿Cuántas veces pasa esto, no? Perón hablaba de organización perfecta a pesar de los defectos humanos. Deberíamos tener eficiencia, tratar de hacer las cosas con el menor costo posible a pesar de nuestros defectos. En la organización política tendremos siempre esos defectos, pero son los defectos de los hombres y mujeres. Pretender que los hombres y mujeres sean perfectos dentro de los elementos de la conducción sería pretender lo imposible. Lo que nosotros tenemos que tratar es que la organización sea perfecta, a pesar de los defectos de los hombres y de las mujeres. Cuando construimos una pared, no nos fijamos de qué están hechos los ladrillos y solamente vemos si la pared nos cubre y el techo nos abriga. No pensamos que en los ladrillos se utilizan materiales como el barro y el estiércol. Y es así. Hablando de la Revolución de Junio, del 4 de junio, ¿no? Con nuestra revolución sucedió lo mismo hasta que nosotros fuimos a la Secretaría de Trabajo y Previsión y empezamos a acumular todos los días un poco de prestigio con nuestra acción. Y de este prestigio lo hemos mantenido luchando, realizando y gobernando eficientemente. O sea, con el menor costo posible, haciendo las cosas bien y con el menor costo posible y en el menor tiempo posible. Eficiencia en la historia de la organización. Históricamente identificamos desde los albores de la humanidad las siguientes organizaciones: la militar, la eclesiástica y la del Estado, aunque nuestra ciencia recién adquiere plena entidad con la conjunción de dos corrientes del pensamiento. Una desarrollada al comienzo del siglo pasado, o sea, está hablando del siglo XIX, en el campo del derecho público, y la otra que aparece al comienzo del siglo XX en el ámbito de la vida industrial. Estos movimientos doctrinarios luego se fundan en alguna de sus concepciones y conjuntamente con principios de las organizaciones militar y eclesiástica contornean en forma definitiva la ciencia de la organización. La tendencia que entronca en el derecho público es fundamentalmente jurídica. La que actuara en el campo industrial, por su parte, al manejar medios técnicos, industrial mecánico y en general ordenamientos materiales, resultó orientada hacia la organización del trabajo y de la producción en procura de mejores índices de eficiencia y rendimiento. Hablando de las distintas corrientes, el Fordismo, el Taylorismo, etc. Eficiencia en las condiciones, en la finalidad secundaria y las etapas de la organización. En las condiciones de la organización, hablando de la productibilidad. Toda organización debe responder en el cumplimiento de la finalidad para la cual ha sido creada con el más alto rendimiento y eficiencia. Hablando de la productibilidad. En apuntes de organización peruana. Hablando de la eficiencia en la finalidad secundaria que debería tener toda organización, que va del dispendio, del malgastar, a la economía o eficiencia. Debería ir toda organización. Toda finalidad propia de toda, otra finalidad propia de toda organización en sí misma es lograr pasar del dispendio, de malgastar en agentes, recursos, materiales, a la economía de esos mismos rubros. Utilizar menos recursos para lograr un mismo objetivo o lograr
más objetivos con los mismos o menos recursos, o sea, eficiencia. Otra forma de explicar la eficiencia. Utilizar menos recursos para lograr un mismo objetivo, o lograr más objetivos con los mismos recursos. Eso es la eficiencia. Eficiencia en las etapas de la organización. Hablando de la racionalización, significa el análisis, lo hemos repetido ya como 3 veces, pero en este caso hablando de la eficiencia. Significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales y dinámicos o funcionales que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento y el menor dispendio en cuanto a personal, materiales y recursos. Esta es la eficiencia, el menor dispendio posible en personal, en materiales y en recursos. Eficiencia en la organización. Finalidad de la... Si caminar no es conducir, ya lo hemos visto esto, la eficiencia en la organización. Vamos a ver en la forma de ejecución y en el fondo de ejecución. Por eso las formas de ejecución tienen también un aspecto formal que se puede llamar publicidad, propaganda, planes de acción, pero tiene un aspecto de fondo, que es el que fundamenta y realiza con eficiencia esos actos formales de la ejecución. Las formas de ejecución no tienen ningún valor si no existe para apoyarlas y sustentarlas un fondo de ejecución, es decir, un pensamiento profundo que las fundamente y las haga racionales. A ver, me apareció algo acá. No entiendo lo que... El Zoom me mandó un tema que no lo conozco. La forma de ejecución no tiene ningún valor si no existe para apoyarlas y sustentarlas un fondo de ejecución, es decir, un pensamiento profundo que las fundamente y las haga racionales. Generalmente, los que persiguen la forma son superficiales. Cuando venga uno y les diga, vamos a hacer un plan de propaganda, díganle ustedes, muy bien, ¿sobre qué base? Si el hombre o la mujer les dice, vamos a hacer tal cosa, tal otra, y esa de más allá, ese lo va a hacer mecánicamente. Y un plan así no tiene ningún valor. Es un plan formal. Y la propaganda de forma ya no conduce al convencimiento a nadie. Hay que ir a la propaganda de fondo. Pocas cosas, pero muy bien hechas. Como digo yo, hay que pegar cuando duele y en el lugar que duele. Hablando de la racionalización, significa el análisis de los distintos factores estáticos o estructurales, dinámicos o funcionales, lo hemos dicho varias veces, que componen una organización, ajustándolos a una normalidad estructural y funcional que permita su perfeccionamiento. Por la racionalización, concluimos con esto, se cumplen objetivos inmediatos representados por la eficacia y la economía o eficiencia, vale decir, el más alto rendimiento. Que con estos temas ya estamos más o menos en la hora. Faltaría ver el tema de la perfectibilidad, el más alto rendimiento, que son los mismos conceptos de la eficiencia y de la eficacia. Esto era más o menos lo que queríamos compartir con los compañeros
sobre este tema que creo que es teniéndolo en cuenta en toda organización, es de fundamental importancia. Sí, sí. Y también se utiliza en matemática el término de racionalización. ¿Ah, sí? No, eso no sabía. Yo la verdad no tenía, hasta que me puse a ver estas cosas, no. Hay una función que es racionalizar, que es sacar una raíz del... Sí. Pero cuando vos tenés un número, digamos, grado, digamos, una raíz abajo. Se te escucha muy lejos, Marcelo. A ver. ¿Ahí me escucha mejor? Un poquito. Voy a ver si puedo subir el volumen de esto. A ver acá. Espera, mezclador, déjame ver. Ahora sí me se escucha mejor, ¿no? Sí, sí. Perfecto, sí. Sí, para sacar una raíz de un dividendo, de la parte de abajo de una raíz de Sí. se hace una racionalización. Se multiplica y divide por la raíz, entonces eliminas la raíz de abajo. Eso se llama racionalizar también. Sí, sí, o sea, lo importante en esto, ¿no? Es el detalle al que iba Perón, ¿no? En el tema de organización, ¿no? Seguramente todo esto lo aprendió en la escuela militar desde ya, que los militares si no están organizados, más bien que no les puede ir bien, suponiendo de que están en una guerra o o sea, si no tienen planificación, si no tienen todos estos conceptos bien claros. Pero la grandeza de Perón es haberlo transmitido cada vez que pudo en sus distintos aspectos. Por eso yo le doy mucha importancia a este periodo de los dos primeros gobiernos de Perón, del 43 al 55, que es el Perón actuante, el Perón haciendo, el Perón gobernando, el Perón creando la doctrina, haciendo la grandeza de la patria, la felicidad del pueblo, y además enseñando cómo lo hacía, con esa capacidad excepcional que tenía él de transmitir sus ideas y sus proyectos de una forma tan clara y tan diáfana, ¿no? Sí, sí, sí. Macanudo. En el próximo encuentro vamos a ver, Perón dividió, o sea, en la recopilación que hice de organización peronista, la hice en base a lo que encontré en el primer nivel, o sea, en temas de doctrina, cuyo programa es el mismo en todos. Después, donde no hay explicaciones teóricas como aparecen en los apuntes de organización peronista que aparecieron en 1954. Y en 1954 también apareció un libro de la Escuela Superior Peronista, titulado también Organización Peronista. Y es un libro importante, con un desarrollo mucho más amplio de los temas de la organización, pero no tiene, como los apuntes, explicaciones teóricas que faciliten su comprensión. También tiene solamente textos de Perón y Evita justificando los títulos, diríamos, mucho más ampliados de organización peronista. Y dividen en ese libro, diríamos, de organización peronista del 54, dividen la organización en orgánica pura, que es lo que vimos hasta ahora, las distintas partes que componen una organización, o sea, la planificación, la estructuración, la conducción, etcétera, etcétera.
hasta la racionalización que vimos hoy, sería lo que Perón llama la orgánica pura, o sea, el estudio teórico, diríamos, sin aplicación a la realidad. Y después viene lo que es la orgánica aplicada, o sea, aplicada a la comunidad. Y viene entonces la orgánica del gobierno, del Estado y del pueblo, que no vamos a desarrollar, pero vamos a dar una idea general de lo que Perón, porque desarrollarla en profundidad sería un tema de especialización, diríamos. O sea, eh, es aplicar todo esto a la organización del pueblo, a la organización del Estado y a la organización del gobierno, ¿no? Macanudo, che. Nos vemos entonces Bueno, el martes que viene, si Dios nos deja. un abrazo. Un abrazo. Chao, Nos vemos. Marcelo. Chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao.